Un anuncio de prensa reveló el cierre del Banco Independiente de California, marcando un rotundo fracaso. Anoche, se celebró una reunión de emergencia en Washington. Bobby Walker, líder de GTX, entró en una oficina seguido por su asistente, Nan, quien le informó que Sally Wilcox lo esperaba en la sala de conferencias. Al llegar, Bobby notó el semblante triste de todos. Preguntó qué sucedía, pero nadie le respondió, así que se dirigió a la oficina de Connell. ¿Qué pasó? ¿Alguien murió?, preguntó Bobby. Connell le reveló que la división de telefonía móvil en Newport News había sido cerrada y que habían integrado el sistema del barco con un producto ferroviario. Bobby fue entonces a la oficina de Sally y le preguntó lo que había sucedido. Sally le presentó a Dick Landry, del departamento legal. Landry le explicó a Bobby que la empresa había hecho un cambio de división y que le ofrecerían beneficios para compensar sus 12 años de servicio. Bobby preguntó si lo estaban despidiendo. Sally le aseguró que también le brindarían oportunidades en servicios de empleo. Enojado, Bobby preguntó si Jean sabía de la decisión. Sally le pidió que se sentara, pero él se negó y salió de la habitación. Bobby empezó a empacar sus cosas para irse. Su secretaria le preguntó qué le habían dicho sobre su trabajo. Él le dijo que no había preguntado nada. En la oficina de Jean, Phil lo esperaba. Jean notó el comportamiento de Phil y preguntó qué pasaba. Su asistente le dijo que Sally había despedido a algunos de los trabajadores del grupo de ventas del sistema de barcos. Jean le preguntó a Phil si Sally también lo había despedido. Phil respondió que no, y admitió haberse escondido en la oficina todo el día. Phil gritó que nunca permitiría que nadie lo despidiera después de 30 años de servicio. Resulta que la dedicación no garantiza la seguridad laboral. De vuelta en casa de Bobby llegó Maggie Walker, su esposa. Maggie lo encontró cocinando y le preguntó por qué estaba en casa a esa hora. Él le dijo que estaba haciendo la cena. Maggie le informó que esa noche irían a casa de Jack, pero Bobby se negó a ir. Maggie se enfadó y regresó a la casa. Bobby la siguió y comenzaron a discutir. Ella le preguntó por qué no quería ir y por qué odiaba a Jack. Bobby le confesó: «Me despidieron hoy». Maggie, molesta, preguntó por Jean, recordándole a Bobby que le había prometido asegurar su trabajo. Bobby le dijo que Jean no había estado en la oficina en todo el día y que Sally Wilcox había tomado la decisión. Mientras tanto, Phil llegó a su casa. Le preguntó a su hija, Susan Rico, dónde estaba su madre y ella le dijo que tenía dolor de cabeza. Cuando Phil estaba a punto de subir las escaleras, su hija lo llamó y le dijo que habían descubierto que su próximo viaje sería a Italia. Él le preguntó si ella también iría. Phil le dijo que sí, pero que no estaba seguro de si podría ir. Phil fue al dormitorio y cuando su esposa lo vio, le preguntó si había oído que Colin había sido despedido y si ellos estaban bien. Phil la tranquilizó y le dijo que necesitaban prepararse para la cena de Salinger. Al mismo tiempo, Jean estaba de pie aturdido frente a una mesa, poniendo hielo en su botella. Su esposa se acercó por detrás y le dijo que tenían que irse temprano, recordándole que no debían llegar tarde otra vez. Bobby, Maggie y sus hijos llegaron a casa de Jack, entraron y saludaron a todos. Jack le preguntó a Bobby cómo estaba haciendo la transición de su trabajo bien pagado en África a otro. Mientras hablaban, la cumpleañera entró y Bobby le dijo que no parecía de 35, sino más bien de 21 años. Ambos rieron y ella invitó a Bobby a tomar una copa. El anfitrión presentó a Jean McClary, vicepresidente ejecutivo de GTX, como uno de sus primeros empleados. Jean subió al escenario recordando su paciencia durante los tiempos difíciles para la empresa y elogiando a James por hacer crecer GTX en una organización masiva. Jean invitó a James al frente. James agradeció a la audiencia y reconoció que construir GTX no fue fácil, pero fue posible con la ayuda de Jean. Al día siguiente, Bobby asistió a una capacitación laboral. Al llegar, Danny lo recibió y le preguntó a dónde iba. Le dijo que era a la orientación y lo señaló a la sala. Dentro, una mujer les explicó los requisitos de su trabajo y que el miedo y la ansiedad eran invaluables en un trabajo. Jean y el resto del personal discutieron la fusión de las divisiones de sistemas de barcos y productos ferroviarios. Phil y Nan se unieron a ellos mientras el personal se quejaba de manejar la misma cantidad de cuentas con la mitad de la fuerza laboral. Phil respondió que tenían suerte de tener trabajo en esos tiempos.
y luego cambió la conversación a cómo podrían recuperar el negocio. Bobby salió de la orientación y buscó un lugar para sentarse. Cuando encontró uno, un trabajador le dijo que el asiento estaba ocupado. Danny llamó a Bobby, le ofreció el asiento y Bobby le agradeció antes de sentarse. Danny le dijo a Bobby que todos le tenían miedo porque era un empleado nuevo. Bobby le preguntó a Danny por qué no tenía miedo. Danny le dijo que era una persona segura de sí misma. Danny le preguntó a Bobby cuánto tiempo se quedaría y Bobby explicó que eran 3 meses de salario completo y 4 meses de reubicación. Danny mencionó que tenía 9 meses pero ya los había usado. Más tarde, Jean y Bobby se reunieron para almorzar. Jean le preguntó a Bobby cómo iban las cosas para él y su familia. Bobby le dijo que todo estaba bien. Jean le dijo que lo hicieron porque la empresa estaba en una situación grave y tuvieron que reducir el personal. Jean le dijo a Bobby que había llamado a algunos vendedores y los nombró, dándole el periódico. Bobby se enojó, dejó caer el periódico y se fue, diciéndoles que los robaría una vez que empezara a trabajar con sus competidores. Maggie y Bobby hablaron sobre su tiempo con Jean. Bobby mencionó que Jean lo estaba ayudando a conectarse con los vendedores, y Maggie lo admiró. Tenían facturas sin pagar. Maggie sugirió conseguir un trabajo para ayudar con los gastos. Cuando el padre de Bobby, Kevin, llamó, Maggie le dio el teléfono, pero Bobby se negó, no queriendo escuchar sus consejos. James y Jean recordaron los buenos tiempos. James invitó a Jean y Cynthia a unirse a ellos en Sun Valley para el año nuevo, pero Jean dudó, mencionando que su nieto los visitaría en casa. Jean se acostó afuera cuando Cynthia se acercó y le preguntó si todo estaba bien. Él mencionó haber almorzado con Bobby y esperar que le arrojara una bebida en la cara. Cynthia luego dijo que ella y Sue estaban planeando un viaje de fin de semana a Palm Beach y pidió el jet corporativo. Al ver la reacción de Jean, rápidamente añadió que tomarían vuelos comerciales. Mientras tanto, Maggie mencionó la idea de vender su casa, pero él se negó. Luego se dirigió a una entrevista, conduciendo por separado mientras Maggie llevaba a los niños. El entrevistador revisó su experiencia en ventas y le preguntó sobre ventas regionales, lo cual confirmó. Ella le ofreció $65,000 al año por un puesto fuera de su área. Bobby, enojado, argumentó que ganaba $120,000 en GTX y solicitó el puesto de vicepresidente de marketing. Ella respondió que tenían solicitantes altamente calificados, a lo que él insistió, soy un solicitante altamente calificado para ese puesto. Después de esto, Bobby fue a la oficina y comenzó a llamar a los vendedores sobre ofertas de trabajo, pero todas las respuestas fueron negativas. Bobby siguió llamando a Sally, dejándole un mensaje de voz cuando ella no respondió. Bobby regresó a casa. Afuera, Drew estaba sentado solo. Bobby preguntó qué pasaba y Drew le aseguró que podía manejar las cosas ya que estaba creciendo. Bobby le dijo entonces que había perdido su trabajo, pero que todo estaría bien. En casa de Jack, para el Día de Acción de Gracias, los hombres hablaron de negocios mientras FR servía la comida. Jack le preguntó a Bobby sobre el trabajo y Bobby dio una respuesta vaga. Jack mencionó haber leído que Salinger ganaba 700 veces más que el trabajador promedio de GTX. Antes de comer, Carson oró, agradeciendo a Dios por su salud y pidiendo que su padre encontrara un trabajo, exponiendo el desempleo de Bobby a todos. Jack le ofreció un trabajo a Bobby, pero él se negó. Mientras tanto, James y su socio comercial discutieron las pérdidas financieras, considerando vender el nuevo negocio o cerrar el negocio existente. Finalmente decidieron hacer despidos. Jean le dijo en privado a James que no estaba de acuerdo con la decisión, pero James lo despidió. Más tarde, en la cama, Maggie y Bobby discutieron las finanzas. Maggie mencionó que si bajaban el precio de su casa, podrían venderla por $850,000. Ella preguntó por qué Bobby rechazó la oferta de Jack, y Bobby insistió en que no trabajaría con él. Jean y Sally también estaban en la cama. Jean le preguntó sobre los criterios para reducir el tamaño, luego se enojó y la dejó en la cama. Bobby y su compañero de equipo fueron a jugar al golf, pero a Bobby le dijeron que no había pagado su membresía. Luego fue con Maggie para preguntarle qué pasaba. Maggie explicó que no podían pagar el próximo mes y lo instó a dejar de jugar al golf y buscar trabajo para pagar la hipoteca. Bobby quería parecer exitoso, pero Maggie le recordó su realidad y le pidió que cancelara los planes de golf. Más tarde, Bobby y Maggie tuvieron una conversación sincera.
Bobby expresó su desesperanza, gritando que a los 37 años no podía permitirse mantener a su familia. Maggie lo tranquilizó, diciéndole que todo estaría bien, que su familia estaba allí para él, ofreciéndole un abrazo reconfortante. Bobby asistió a una entrevista de trabajo. El entrevistador mencionó una gran recomendación de Dan Maas. El puesto tenía un salario de $90,000 más comisiones y bonificaciones. El hombre le dijo que, aunque no podía prometerle nada, con la recomendación de Dan y su currículum, parecía la persona adecuada para el trabajo. Pero cuando llamó más tarde para preguntar por el trabajo, le dijeron que ya no estaba disponible. Más tarde, Bobby, desconsolado, vio cómo la persona a la que le vendió su coche lo conducía. Pérdidas y nuevos comienzos. En una fiesta, Phil se acercó a Jean y le reveló que Sally lo había despedido. Jean fue a su oficina y confrontó a Sally, quien le entregó un papel diciendo que él también estaba despedido. Jean y Phil discutieron su larga dedicación a la empresa, sintiéndose traicionados. Jean se fue a casa, pero ignoró las llamadas de su esposa para subir las escaleras. Mientras tanto, Phil comenzó un nuevo trabajo en la fábrica. En la oficina de Joanna, sorprendiendo a Bobby y al equipo, Joanna le preguntó a Phil si fumaba o no. Cuando él le dijo que fumaba a veces, ella le dijo que dejara de fumar y luego se fue a la oficina. Bobby fue a la nueva oficina de Phil y le habló sobre la oficina separada, diciendo que la empresa tenía que pagar extra. Phil respondió que esto era lo mínimo que la empresa podía hacer por él. Phil le preguntó a Bobby sobre el código de vestimenta y Bobby le dijo que estaba bien usar ropa informal. En casa, Bobby habló por teléfono con una compañía hipotecaria, diciéndoles que había hablado con alguien de su oficina la semana pasada y le habían dicho que no había pagado este mes. Sin embargo, si querían, podía escribir un cheque y enviárselo. Maggie se unió a él desde arriba y escuchó la conversación mientras sonreía. Después de que terminó la llamada, ella le preguntó con quién había estado hablando y Bobby le dijo que era la compañía hipotecaria. Maggie le dijo a Bobby que IED le había pedido que trabajara mañana por la noche. Bobby respondió que era Nochevieja. Drew se unió a ellos y le preguntó a Bobby si podía llevarlo a casa de Kyle. Bobby le dijo que estaba ocupado. Decepcionado, Drew regresó arriba. Bobby esperó un segundo. Maggie explicó que Drew ya no tenía una Xbox. La había devuelto porque sabía que no podían pagarla. Bobby regresó entonces al lugar de trabajo de Jack y le preguntó si podía conseguir un trabajo. Jack comenzó a trabajar ese mismo día. Bobby comenzó a cargar madera mientras Jack trabajaba en la construcción. Bobby se cansó y Jack le dijo que cargara 2 más. Se sentaron a almorzar en una de las habitaciones en las que estaban trabajando. Bobby se sentó aparte, mirando sus manos. Uno de los trabajadores de Jack se acercó a él y le dijo que los guantes que estaba usando eran nuevos, por eso le salieron ampollas. Luego le dio a Bobby un par de guantes viejos. A la mañana siguiente, Bobby fue a trabajar donde estaba haciendo pulido con chorro de arena. Le dijeron que agregara otro saco a la mezcla porque era demasiado delgado. Jack miró a Bobby y comentó sarcásticamente lo fácil que era el trabajo. Mientras tanto, Jean y Sally estaban en su casa. Ella le preguntó cuál era su plan para hoy y le dijo que Ed y Dana, sus viejos amigos, los habían invitado a cenar esa noche. Phil fue a una entrevista. Cuando se presentó en la recepción, la recepcionista le dijo que se registrara y tomara asiento. Había muchos solicitantes y la fila era larga. Jack le dio a Bobby un cheque de pago. Bobby vio que había $200 adicionales y le preguntó a Jack al respecto. Jack respondió que podía ser un error y le dijo que se lo quedara. Jean fue a cenar con Sally y sus viejos amigos. Parecía infeliz, pero fingió estar disfrutando. Bobby y su familia se mudaron a la casa de los padres de Bobby. Bobby fue a la habitación de Drew, donde Drew estaba acostado en la cama con sus auriculares puestos. Bobby le quitó los auriculares y le preguntó si estaba bien durmiendo en la misma habitación que su hermana por un tiempo. Drew dijo que estaba bien. El hijo de Jean, Liam, y su familia llegaron a casa de Jean. Jean y Liam hablaron mientras la familia de Billy jugaba afuera. Jean le dijo a Liam que estaba tratando de conseguir un viñedo en junio y también estaba buscando trabajo. Liam le preguntó a Jean si había hablado con su madre. Liam le dijo entonces a Jean que su madre estaba pensando en vender la casa y que estaba pasando por un momento difícil. Bobby fue a trabajar. Mike no estaba allí, y Bobby preguntó dónde estaba.
Le dijeron que Mike había sido arrestado de nuevo por agresión y conducta ebria y desordenada. Bobby le dijo a Jack que conocía a alguien que podía trabajar para él. Después de esto, Danny se unió al equipo y empezó a trabajar. Jean fue a un bar y encontró a Phil bebiendo. Le pidió que lo llevara a casa, pero Phil le dijo que no podía ir a casa porque su esposa no quería que los vecinos supieran que lo habían despedido. Quería ir al cine. Mientras tanto, Bobby regresó a casa y su madre le dijo que alguien llamado Fred Mond lo había llamado y le había ofrecido un puesto, a pesar de que el trabajo era en Boston. Bobby decidió ir. Maggie se mostró escéptica, pero Bobby le dijo que el trabajo era vicepresidente de ventas y marketing y que ese era exactamente el trabajo en el que encajaba. Bobby fue a Boston y se quedó en un motel. Por la mañana, fue a una oficina para una entrevista, pero le dijeron que su cita era en realidad para la próxima semana y no para ese viernes. Phil se encontró con James para almorzar. Phil mencionó su oferta de trabajo sobre ejecutivos extranjeros y él estaba interesado, pero James le dijo que no podía contratar a nadie mayor de 30 para este trabajo. Más tarde esa noche, Jean encontró a Phil enojado, tirando piedras al edificio GTX desde lejos. Phil le contó sobre sus tensiones financieras, pero no había nada que pudieran hacer. En su casa, Phil lavó los platos, luego fue a su garaje y fumó antes de subirse a su coche. Cerró la puerta del garaje, encendió su coche y se despertó con envenenamiento por monóxido de carbono. Al día siguiente, Jean, Bobby y los demás asistieron al funeral de Phil. Después de esto, Bobby y Jean entraron al primer lugar en el que trabajaron. Jean recordó los viejos tiempos, pero ahora todo se había ido. Bobby regresó entonces a su casa y se disculpó con Maggie por decepcionarla, pero ella le dijo que todo pasaría. Al día siguiente, Jean fue a GTX para hablar con James y le preguntó por qué no asistió al funeral de Phil, pero James, en cambio, habló de la esposa de Phil. Jean le preguntó por qué despidió a sus empleados si la empresa era buena, pero James insistió en que lo que hizo fue por el bien de la empresa y de los niños. En su casa, Bobby recibió una llamada de Jean sobre un trabajo. Más tarde ese día, fue a ver a Jack y le dijo que Jean le había ofrecido un trabajo, pero que estaba pensando en quedarse con él porque prefería este trabajo. Jack le dijo entonces que era mejor que aceptara el trabajo porque era un mal carpintero. Jean, que ahora ha abierto su propia empresa llamada McClure Maritime Associates, está sentado en su oficina. Sally entró a la oficina y lo felicitó. Le preguntó si podían almorzar, pero Jean rechazó la oferta. Al irse, ella le pide que la considere como posible asociada. Con nueva energía, Bobby entró a su oficina y saludó a los empleados. Inmediatamente empezó a dar órdenes y se puso a trabajar. Bobby de vuelta en el mundo corporativo, pero esta vez con una perspectiva diferente.